me vino un derrame cerebral y por la gracia de Dios me recuperé. Antes de emitir los primeros votos de la vida religiosa, se firma, de ser posible ante un notario, ¿sí?, que estás renunciando a tus bienes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Verdaderamente Humano. Mi nombre es José María. Recuerden que este es un espacio en el que buscamos hacer vida a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar nuestra ficha número 30, que lleva por título ¿Quién es el verdadero rico? El texto está tomado del Evangelio de San Marcos, en su capítulo 10, de los versículos 17 al 27. Recuerden que todas estas fichas son tomadas del material que la Arquidiócesis de Tlalnepantla ha dispuesto para la evangelización de sus comunidades. En el texto se nos cuenta que un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás a tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él le contestó: eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, reparte tus bienes entre los más necesitados y luego ven y sígueme. Ante la respuesta de Jesús, el hombre se puso muy triste porque él poseía muchos bienes. Jesús, mirando a quienes tenía alrededor, dijo: qué difícil es entrar en el reino de los cielos aquellos que tienen muchas riquezas. Los discípulos y toda la gente se quedaron muy asombrada por esas palabras y Jesús insistió: es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja a que una persona con bienes entre al reino de los cielos. Ellos se asombraron todavía más y decían: pues entonces ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le contestó: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Para reflexionar en este texto tenemos que entender que la conversión a la que Jesús nos invita siempre es progresiva. Nosotros en la vida nos relacionamos con bienes materiales y a veces las riquezas no se trata solamente de los bienes materiales, sino pueden ser nuestros criterios, nuestros pensamientos, todo aquello que nuestro corazón añora. Y en la vida tenemos la tentación de entregar el corazón a todos esos bienes. Cuando Jesús le habla al hombre, le dice: solamente Dios es bueno. Es decir, de todos los bienes que la vida te presenta como buenos, hay uno del que tenemos certeza de su bondad. Solamente Dios es bueno. Si nosotros le entregamos el corazón a los bienes terrenales, nos volvemos esclavos. Pero si por el contrario entregamos el corazón al que solo Él es bueno, es decir, si le entregamos el corazón a Dios, Él mismo se encarga de hacernos libres. Y una vez más nos encontramos entre el llamado de Jesús que supera a la ley, pues Jesús le dice al hombre: ¿conoces los mandamientos? Y él le contesta: los cumplo desde joven. Pero Jesús le presenta la segunda tabla de la ley, todos los mandamientos que están dirigidos al prójimo, porque nuestra relación con el prójimo es directamente proporcional a nuestra relación con Dios. Nosotros estamos bien con Dios y tenemos nuestro corazón en Dios en la medida que cumplamos nuestros mandamientos de servicio al prójimo. Y por eso decíamos, la conversión a la que Jesús nos invita siempre es progresiva. Cumplir los mandamientos es solamente un escalón de la gran escalera que nos ha de llevar al cielo. Nos va a ir invitando a ir subiendo cada vez más alto hasta llegar a la entrega total de uno mismo. Te invito a que a continuación conozcas y vivas el testimonio de un hermano nuestro que ha decidido renunciar a los bienes del mundo por buscar el reino de Dios. Amigos, continuamos en el programa Verdaderamente Humano. El día de hoy nos conectamos hasta la ciudad eterna, a Roma, Italia, en donde saludo con mucho gusto al Padre Carlos y a quien pues por favor le pido que se presente. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes un poquito de este camino vocacional. Soy Carlos Gómez Ruiz, clérigo regular, es decir, religioso perteneciente a la orden de clérigos regulares, comúnmente conocidos como teatinos. Estoy en la ciudad de Roma actualmente viviendo
Estoy aquí, en primer lugar, por motivos de estudio. Me pidieron en mi orden, mis superiores, que viniera a desarrollar estudios de especialización en Biblia. Y mientras estaba haciendo estos estudios, me pidieron que me hiciera cargo de la rectoría de nuestra iglesia de Roma, que es la Basílica de San Andrés Apóstol. Es una iglesia histórica, muy bonita, de estilo barroco, llena de arte y de tradición. Muchos santos han pasado por aquí. Fue realmente para mí un honor poder estar como responsable de esta iglesia. Finalmente me han liberado de nuevo de esa responsabilidad para poder concluir los estudios bíblicos y proseguir, por lo menos así me lo han dicho, cuando Dios quiera, pues allá en nuestra tierra. Quisiera primeramente pedirle que nos cuente un poco sobre su historia vocacional. Sé que a lo largo de estos años pues Dios le ha llamado y que ha pasado por momentos difíciles, incluso de salud. Entonces, que nos pudiera contar un poquito su historia vocacional. Bueno, mi historia vocacional comenzó allí en la diócesis de Tlalnepantla, porque yo ya era miembro de un grupo juvenil en la parroquia de casa de mis papás, que es San Felipe Neri, en la colonia Viveros de la Loma. En ese grupo juvenil surgió el llamado. Me llenaba más, cada día más, estar en las cosas de Dios. Yo me estaba preparando en ese tiempo para ser ingeniero civil en la UNAM. Incluso tuve pase automático y estaba comenzando el primer año de ingeniería civil en la facultad de CEU. Sin embargo, las cosas de Dios eran las que más me llenaban. Y me gustaba la ingeniería, no era una cosa fea ni aburrida para mí, pero eso solo me llenaba aquí la cabeza, pero la cosa que me llenaba todo mi ser, toda mi persona, era pasar el tiempo en la iglesia, en todas las actividades que se organizaban. Me anoté al preseminario, fue una experiencia muy bonita, y al final del preseminario nos organizaron una hora santa, y en la hora santa una dinámica que era los que quisieran libremente, después de haber experimentado toda esa semana, entregar la solicitud para ingresar al seminario. Y así empezó la experiencia en Tlalnepantla. Muy bonita la experiencia, también a los pies de la Virgen de los Remedios. Las eucaristías de cada domingo se hacían justo en la Basílica de los Remedios. Cantábamos, hacíamos el servicio litúrgico. Era muy bonito. Y así estuve hasta que me tocó trabajar en la pastoral vocacional. Allí terminé la filosofía, 3 años de filosofía. Y después, pues conociendo la realidad vocacional de la diócesis, conocí a los padres teatinos, porque existe un colegio en Atizapán de Zaragoza que se llama Instituto El Pedregal. Y la comunidad de los padres teatinos ahí desarrolla una labor muy bonita. Realmente es un colegio muy bonito. No es el más grande de la arquidiócesis, ni mucho menos, pero está bien puesto y las actividades pues eran muy bonitas. Y entonces comencé un proceso vocacional ya con ellos. Y entonces al final de la filosofía, en diálogo con mis formadores, salí del seminario diocesano para prepararme a entrar al seminario, bueno, a la casa de formación, no le llamamos propiamente seminario, a la casa de formación de los clérigos regulares teatinos en México, que está ahí en Atizapán. Es otra vocación, la vida religiosa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en la vida religiosa tú respondes a la vocación que te hace Jesús de consagrar tu vida
a través de los consejos evangélicos. Es decir, que te acerques a seguirlo a través de la castidad, de la pobreza y de la obediencia. Y por eso digo, es muy diferente, pero es una vocación diferente, no es que sea mejor o peor, es una vocación muy particular. Bueno, pues ahora estoy en esto y bueno, allá en México terminé los estudios teológicos en un instituto teológico para los religiosos en México que se llama IFTIM, que está, bueno, pues ahora está por el Metro Chabacano. Y después de eso me mandaron a estudiar acá, a Roma, estudios de Biblia. Hice una especialización, una primera especialización en Biblia hace 10 años. Y cuando estaba yo aquí estudiando, ya me faltaba solo un semestre para terminar la licenciatura en Ciencias Bíblicas. Me vino un derrame cerebral y entonces estuve en riesgo de muerte. Afortunadamente me llevaron a tiempo al hospital público y en el hospital público tenían todo para salvarme la vida. Y entonces, pues después de unos meses muy duros y por la gracia de Dios me recuperé y pude seguir mi camino vocacional. Eso fue estando aquí estudiando, pero todavía no era sacerdote, ya era hermano, ya tenía los votos de la vida religiosa, pero seguía yo en formación. Después de eso, regresé a México. Allá terminé en la Universidad Pontificia de México los estudios de teología bíblica. Me revalidaron todo lo que ya había estudiado yo aquí en Roma. Cuando estuve yo aquí en Roma también pude estudiar un semestre en Tierra Santa. Había sido un periodo muy bonito. Bueno, pues todo eso me lo revalidaron en la Universidad Pontificia de México y allá terminé teología bíblica. Y pues ya estando en México, ya habiendo terminado los estudios, pude acceder a solicitar ser ordenado. Me lo concedieron y fui ordenado en la iglesia de San Cayetano de Lindavista. Pues yo creía que ahí había terminado todo. Estaba yo sirviendo como vicario parroquial en la parroquia de San Cayetano de Lindavista, cuando me piden seguir estudiando. Y entonces, así es como de nuevo me mandaron para acá. Usted, bueno, nos dice que inició a seguir a Jesús y seguramente en este seguimiento Dios le ha pedido, como al hombre del texto, ¿no? Cumple los mandamientos y bueno, creo que hasta ahí, igual que el hombre del texto, no hay mayor problema. Pero Jesús siempre invita a una respuesta más allá, a una invitación más allá. A aquel hombre le dijo, ve, vende todo lo que tienes y entonces sígueme. A usted, Padre, ¿cómo le ha aplicado este llamado de Jesús en su vida concreta? Yo en ese texto siempre me he identificado como el joven que estaba en el grupo juvenil. Y cuando uno se acerca y le pregunta a Jesús qué se puede hacer para estar más cerca todavía, pues la respuesta fue esa, ¿no? Deja todo y sígueme. Y entonces es duro, porque sí dice uno, bueno, pues siempre te has soñado, ¿no? Con lo estándar, familia, hijos, un trabajo estable, y no, o sea, te sorprendes de que Jesús te dice, todo lo que tienes, ve y dáselo a los pobres y sigue, ¿no? Ha sido también un proceso gradual, porque la iglesia es sabia y en este camino de formación no te pide tanta radicalidad desde el inicio, ¿no? Te va preparando para que después, en un momento dado, ya definitivamente lo dejes todo. Entonces, en este camino, pues uno comienza dejando la familia, porque yo siempre había vivido con mis padres y mi hermana en la misma casa.
y era pues la primera experiencia de vivir fuera de casa. Y luego, bueno, cuando vivo la experiencia de la vida religiosa, pues aquí es más radical, porque en el seminario diocesano nunca me dijeron tienes que hacer la renuncia a tus bienes, ¿no? En cambio aquí sí, o sea, para poder hacer el voto de pobreza, pues ese voto tiene que ser real. Y entonces, antes de emitir los primeros votos de la vida religiosa, se firma, de ser posible ante un notario, y que estás renunciando a tus bienes. Te comento, la vida religiosa incluye también el voto de obediencia y el voto de castidad. Y esto incluye pues sus propias renuncias, ¿no? La renuncia a querer hacer tus caprichos o tus deseos, y finalmente pues eso es para un bien mayor. El voto de obediencia es para poder servir mejor, ¿no?, a un proyecto común. Y la castidad, pues lo mismo. O sea, ciertamente, pues no tienes, durante el proceso de formación no tienes novia, y si ya viste que pudiste no tener novia, que pudiste conservarte casto por estos periodos, entonces ya puedes aventarte después a decir, lo quiero hacer para toda la vida. Y la comunidad, al verlo, pues también acoge ese deseo de entregarte más completamente, ¿no? Entonces, sí es cierto que vas y vendes todo lo que tienes, otra vez usando el texto evangélico, Pántajos ejes, pero finalmente todo lo que recibes es mucho más, ¿no? Tú no sabes la cantidad de cariño que te puede dar la comunidad parroquial. Ciertamente estás lejos de tus padres, pero tienes allí un montón de señoras y señores que te quieren como un hijo y que se preocupan por ti y que pues te preguntan hasta todo, cómo estás, hasta de salud, ¿no? Y que rezan por ti todos los días y que te acompañan, en fin. Entonces, eso por un lado. En la parte material, pues ciertamente las instituciones me han ayudado siempre, entonces no puedo quejarme de la providencia de Dios. Pues para terminar, Padre, ¿algún consejo o alguna palabra que usted quisiera dirigirle a las personas que nos ven y que en esta ficha descubren la invitación de Jesús a vender todo lo que tienen? Mi recomendación es que no tengan miedo. Como yo decía hace unos minutos, la invitación es a dejar todo lo que tú tienes, que comparado con todo lo que Dios tiene, es una insignificancia. Entonces, que dejen todo lo que tienen para poder recibir todo lo que Dios quiere darles. En la medida que nosotros entreguemos nuestros bienes, Dios nos llenará de los suyos, pero esos son para ponerlos al servicio de los demás. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los necesitados. Es lo mismo que decir, entrégame todo lo que tu corazón añora, recibe de mí toda la bondad que te puedo dar y ponla al servicio de tus hermanos. Si te gustó este video, compártelo. Déjanos debajo todos tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Síguenos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. No olvides que todos los jueves a las 7 de la noche se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Y recuerda que es con tus palabras y con tus acciones que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima.